Gloria a Jesús. Te adoramos, Señor Jesús. ¿Cuánto quieres levantar una alabanza al Cordero de Gloria? Al Cordero de Gloria. Dile conmigo. Levantemos nuestras manos al Rey. Exaltemos al Cordero de Gloria. Expresemos nuestra gratitud al que vive por siempre, a Cristo el Señor. Dile conmigo nuevamente. Levantemos nuestras manos al Rey. Exaltemos al Cordero de Gloria. Expresemos nuestra gratitud al que vive por siempre, a Cristo el Señor. Adoremos, adoremos, adoremos al gran Dios. Díselo conmigo, al gran Dios. Adoremos, adoremos al gran Dios, al gran Dios, quien su vida entregó por amor, con su sangre compró salvación. Adoremos a Jesús, sí. ¿Cuántos creen que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores? No hay ninguno como Él. Dile conmigo, Rey de Reyes, soberano, poderoso Salvador, te adoramos. Rey de Reyes, decláralo, soberano, poderoso Salvador, te adoramos. Rey de Reyes, soberano, poderoso Salvador, te adoramos. Adoremos, adoremos al gran Dios, al gran Dios, quien su vida entregó por amor. ¿Cuántos lo creen? Por su sangre compró salvación, quien su vida entregó por amor, con su sangre compró salvación. Adoremos a Jesús. Aleluya. Gracias, Señor, por esa alabanza que todos hemos estado conectados contigo, Dios. Gracias porque podemos adorarte, porque podemos bendecir tu santo y precioso nombre. Gracias te damos, Jesús. Esta es la Iglesia de Adoración Cristo Vencedor. Yo soy el pastor Rey David Rivera y en este hermoso día queremos compartir una hermosa palabra con cada uno de los que nos escuchan. Este tema mayormente les ponen las 7 palabras que Jesús nos habló desde la cruz, pero ese tema ya es un tema como que
que todos lo utilizamos, y sin embargo me gustaría ponerle otro tema. Me gustaría ponerle el tema del amor y la gracia de Jesús en la cruz. Así que yo quiero primero invitarte al libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, 17 y 18, en el cual vamos a estar leyendo en esta hermosa mañana y tarde del Señor. Y este libro es un libro muy reconocido. Este versículo también es un versículo muy reconocido. El discípulo amado de Jesús. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pueblo dice amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Padre, porque tú, mi Dios amado, eres amor para cada uno de nosotros. Lo demostraste en la cruz, demostraste tu perdón, demostraste tu amor y demostraste tu gracia. Gracias, Padre. Una de las cosas que quiero en este día hablar es que en Juan capítulo 3, 16, el Señor nos habla de ese amor tan grande, que lo único que tú y yo tenemos que hacer es creer, solamente creer. La salvación viene por medio de la fe. Gloria al Señor. Y la misericordia es lo primero que Jesús muestra desde la cruz. La cruz se convirtió en el púlpito más grande que se ha podido ver en todo este mundo. Jesús allí hizo la mayor predicación de amor, de perdón y de gracia por cada uno de nosotros. Entonces podemos ver que la primera palabra de misericordia para nosotros que Dios trae a nosotros en la palabra es cuando Él dice en Lucas capítulo 23, versículo 34, dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. En esos momentos, esta palabra que Jesús está expresando es porque este pueblo que a Él lo había crucificado no habían reconocido que Jesús era el Mesías, que Jesús era el elegido de Dios para salvarlos, para salvarnos a cada uno de nosotros. Gracias a que Dios permitió esto, iglesia, y todo amigo que me escucha, gracias a que esto ocurre, tú y yo somos salvos por la gracia de nuestro Padre Celestial. ¿Y sabes qué? En Romanos capítulo 11, versículo 25, nos habla sobre esto. Nos habla sobre que el corazón de su pueblo, Israel, estaba endurecido. Endurecido nos habla. El pueblo de Israel no reconocía que Él era Jesús. Y gracias a esto, y vuelve y nos reafirma en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12, nos reafirma que Él vino a su pueblo y hasta ellos no lo rechazaron, no lo reconocieron, iglesia. Wow, y es hermoso porque a pesar de que ellos no lo reconocieron, es hermoso para ti y para mí, porque tú y yo somos gentiles. Y por medio de ese rechazo, entonces Dios permitió que nosotros, que el mundo pudiera ser salvo por medio de ese sacrificio del Hijo de Dios. Wow. Yo te quiero invitar un momento al libro de Romanos capítulo 3, 23. Ve conmigo ahí al libro de Romanos capítulo 3, versículo 23.
Y quiero que estemos todos conectados a esta palabra del Señor. Gloria a Jesús. Mientras lo estás buscando, que sé que lo estás buscando ahí en tu hogar, yo quiero que digas: gracias, Señor, por tu amor, gracias, Señor, por tu misericordia. Significa, gloria al Señor, que mira lo que dice Jesús, lo que nos exhorta Pablo y lo que nos dice Pablo. Gloria al Señor. Pablo nos dice en el 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 6, versículo también 23, búscalo conmigo. Gloria al Señor. Mientras tanto puedes alabar. Estamos aquí sintonizando. Esta es la iglesia de adoración Cristo Vencedor. En el 6:23 nos habla: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Wow, significa que al ellos rechazarlo y nosotros ser pecadores, mira lo que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias a ese rechazo que ellos no pudieron reconocer que Él era Jesús, pues nosotros hoy, por medio del apóstol Pablo, que fue llamado a predicarnos a cada uno de nosotros, los gentiles, entonces nosotros pudimos conocer a ese Jesús que estaba en esos momentos allí en la cruz y estaba dando la palabra más hermosa, que nos dice que aunque somos pecadores, nos dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y te quiero inmediatamente decir que Jesús abrió la puerta de la salvación por medio de esto. Significa que la salvación que Cristo estaba haciendo allí en la cruz, esa predicación, esas 7 palabras tuvieron un propósito de amor, perdón y gracia. Entonces Él abrió la puerta de la salvación cuando nos dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces en el Lucas capítulo 23 versículo 43, el Jesús, en ese momento que estaba allí en la cruz, lo segundo que Él dice es: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Wow. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo quiero que un momento busques también en el libro de Lucas. Quiero que todos vayamos al libro de Lucas, como te dije, capítulo 23. Gloria al Señor. Y estemos ahí conectados en los versículos 43. Porque hay que buscar las escrituras para poder entender lo que el Señor nos está hablando. Mira, en estos momentos, esta historia nos cuenta que estaban todas las personas burlándose de Jesús. Le decían en el momento dado, les decían: ¿sabes? Tú que salvas a otro y no te puedes salvar a ti mismo. Si tú lees los versículos anteriores, que están desde antes de este versículo 43 del capítulo 23, estaban burlándose del sacrificio de Jesús. Pero esta burla significa la salvación tuya y mía, iglesia. Esa salvación que hoy podemos obtener por medio de Jesús, por medio del amor de Jesús. Y aunque se estaban burlando de Él y le decían: tú que has salvado a otro, tú que salvas a la gente, tú que sanas a la gente, tú que a lo mejor la gente pensaba: tú que levantaste hasta muertos. Gloria al Señor. ¿Sabes? No podemos creer que no puedas bajarte de esa cruz. Sálvate. Y yo me imagino la burla, y los soldados romanos también se estaban burlando de Jesús en esos momentos. ¿Y sabes qué? Mientras tanto, habían 2 ladrones
al lado de Jesús, dice estos pasajes antes del 43, que estaban al lado de Jesús dos ladrones, iglesia. Dos ladrones, gente. Dos ladrones que estaban al lado de Jesús. Y Jesús era santo, mas ellos eran pecadores. Y uno de ellos también se burló, diciéndote: sálvanos. Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Mas el otro ladrón reconoció y en un momento dado le dice: cállate. ¿Tú no respetas que este es el Hijo de Dios? Uno de los ladrones pudo reconocer que él era el Hijo de Dios. Y ¿sabes qué? En esos momentos viene lo que es la salvación a nuestra vida por medio del arrepentimiento de este ladrón. Yo te quiero decir a ti, amigo que me escuchas, yo te quiero decir a ti, iglesia, que no importa cuál sea el pecado, la condición de tu vida, tú tienes hasta el último momento para arrepentirte y hacer como este ladrón hizo. No importa cuál sea tu pecado, el Señor quiere limpiarte. El Señor quiere que vengas al arrepentimiento. Gloria a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere salvarnos. Él quiere entregarte la salvación. Y por medio de esa salvación que puedas conocer el amor de Jesús. ¿Cuántos pueden adorar al Padre, levantar sus manos ahí en su casa y decir: gracias, Señor, por tu salvación? Porque nos has prometido, porque le prometiste a ese ladrón que de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor en este día te dice: desde luego que si me confiesas con tus labios que yo soy el Señor, vas a estar conmigo en el paraíso. Gloria a Jesús. ¿Sabes qué? Ahí en el libro de Efesios, capítulo 2, hoy es un día que tenemos que correr la palabra. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Cuando lo tengas, inmediatamente ve conmigo. Dice el versículo 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Significa que si no confiesas con tus labios que Él es el Señor, si no reconocemos que ese Jesús que estaba ahí en la cruz es el que te abre la puerta de la salvación y no crees, entonces no puedes ser salvo por todas las cosas buenas que hagas en este mundo. Significa que sigues siendo pecador. Significa que no has demostrado arrepentimiento ante Jesús. Entonces, en Filipenses capítulo 1, versículo 23, búscalo también conmigo. Filipenses capítulo 1, versículo 23. ¿Cuántos lo tenemos? Dice la palabra en Filipenses capítulo 1, versículo 23, de la siguiente manera: porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual muchísimo mejor. Entonces el apóstol Pablo lo que nos quiere decir aquí es que es mejor partir y morir en Cristo que estar en la tierra sin Cristo o morir sin Cristo. ¿Por qué? Porque cuando estamos con Cristo, lo que Pablo nos dice aquí es que morir es ganancia. Entonces morir con Cristo es ganancia. Morir sin Cristo o no tener a Cristo es una pérdida dolorosa, iglesia. Wow. Entonces el Señor demuestra su amor, demuestra su misericordia por medio de la salvación en la cruz del Calvario.
El tercer punto y la tercera palabra que Jesús predicó desde la cruz se encuentra en el libro de Juan, el discípulo amado, capítulo 19, versículo 26 al 27. Y mira, te lo voy a resumir, gloria al Señor. Le dice a su madre el Señor desde la cruz: apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y él mirando también a su discípulo amado le dice: ahí tienes a tu madre. ¡Wow! ¿Qué el Señor nos quiere decir con esto? Que hay que honrar a nuestros padres, que hay que honrar a tu madre. Sí, tienes que honrar a tu padre y a tu madre para que los días se te alarguen. Tienes que obedecerlo. Tienes que tener una buena comunicación con tu padre y tu madre. Jesucristo ahí nos estaba dando una cátedra de lo que es un buen ministro. El ministro tiene que ser un hombre de familia. El ministro no puede ser un hombre que viva al garete. El ministro tiene que estar concentrado, aparte de predicar el evangelio de Jesucristo. Iglesia, escucha bien lo que te digo. La iglesia tiene que concentrarse en que no solamente es predicar el evangelio, sino vivir como Cristo quiere que vivamos, en el orden de Cristo. Dios, familia, iglesia. Entonces era importante que él honrara en la cruz a su madre María. No significa que Juan iba a adorar a María. No significa que íbamos a hacerle pleitesías a María. Lo que significa es que Juan iba a servir a su madre. A la mamá de Jesús le iba a proteger, le iba a servir, porque Cristo no vino a servir, Jesucristo no vino a ser servido, Él vino a servirnos a nosotros. Gloria a Jesús. Entonces Juan había aprendido en medio de su caminar con Cristo lo que era el servicio. Y ahora le estaba enseñando lo que era honrar a tu padre y a tu madre. Significa que esta tercera palabra nos lleva al servicio. Nos debe llevar al servicio. Hay que honrar a nuestros padres. Hay que honrar a nuestras madres. Hay que honrar a nuestra familia. En Primera de Timoteo, Pablo también nos exhorta sobre el orden bíblico. Quiero que lo busques conmigo. Te voy a llevar por la palabra, porque no quiero que veas que esto es invento de hombres. Es la palabra de Cristo es verdad. En Primera de Timoteo, búscalo conmigo. Primera de Timoteo, capítulo 3. Gloria a Jesús. Mientras tanto puedes adorar al Padre. Capítulo 3. Versículo 4. Mira lo que dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pueblo dice amén. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Esto es para nosotros los ministros. Jesucristo fue el pastor de los pastores, el profeta de los profetas, el evangelista de los evangelistas, el maestro de los maestros. ¡Wow! Jesucristo tenía los 5 ministerios. Era apóstol, era profeta, era pastor, era maestro y era evangelista. Wow, los 5 ministerios. Y entonces el Señor nos exhorta, y Pablo mismo nos exhorta por la revelación, que si no sabes gobernar tu casa, si no sabes gobernar tu familia, amigo que me escuchas, no le puedes servir a Dios como Él quiere. Entonces significa
que el único vínculo para que puedas gobernar tu casa es el orden que es Dios. Dios tiene que ordenar tu casa. Dios tiene que ordenar tu familia para que se cumpla la promesa de yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos pueden adorar al Señor ahí desde sus hogares? ¡Wow! ¡Qué palabra de servicio más grande nos habla en el Señor desde la cruz! ¡Qué predicación más hermosa Él nos estaba haciendo de este gran púlpito que era la cruz! Entonces, la cuarta palabra que el Señor nos habla se encuentra en Mateo 27:46. Y es cuando el Señor Jesús desde la cruz dice: Elí, Elí, lema sabactani. Elí, Elí, lema sabactani. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y aquí quiero que todos nos podamos conectar, porque yo te quiero decir algo muy especial en este hermoso día. Y es que muchos pensamos que el Padre había abandonado al Hijo a la cruz. En ningún momento el Padre abandonó al Hijo en la cruz. Lo que pasa es que Jesús tenía dos naturalezas. Tenía la naturaleza divina y la naturaleza humana. Quiero que aprendas esto. Jesús tenía dos naturalezas: la divina y la naturaleza humana. Naturaleza divina, naturaleza humana. En la naturaleza divina, el Señor en ningún momento se desconectó del Padre. El Hijo siempre estuvo conectado con el Padre desde un principio. Por eso es que desde el principio Jesús estaba intercediendo. De hecho, podemos entender que cuando Jesucristo dijo, perdónelos porque no saben lo que hacen, Él le estaba pidiendo al Padre por ti y por mí. En esos momentos Él estaba en su naturaleza divina intercediendo por nosotros. Un ejemplo de la naturaleza divina de Jesús es cuando Él le dice a un hombre: tus pecados te son perdonados. Todos conocemos esa historia. Pero en un momento dado también nos muestra su naturaleza humana. Él tuvo que sentir dolor. ¿Por qué? Porque si Él no sentía dolor, no se cumplía lo que el Padre le había enviado a hacer. Él tenía que cumplir el propósito de que Él se iba a volver hombre, de que Él era carne, que el Verbo era carne. Y como el Verbo era carne, Él tenía que llevar todo el peso de tus pecados. Él tenía que llevar todo el peso de mis pecados. Él tenía que llevar el peso de cada uno de los pecadores, para que nosotros pudiéramos y se cumpliese la palabra profética del Señor, de nuestro Dios en su palabra. ¡Wow! Entonces, como Él muestra su naturaleza humana, podemos ver el ejemplo que más me gusta. Es cuando Él dice: el Padre es mayor que yo. ¡Wow! Eso es un reflejo de la naturaleza humana. En el Salmo 22, esta palabra del salmista David, vaya conmigo un momento al Salmo 22. Empieza diciendo este salmo diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo. ¿Sabes qué? Estas palabras que está diciendo el salmista David era cuando él se encontraba en angustia. En estos momentos Jesús estaba sintiendo la angustia del pueblo pecaminoso, la angustia de los pecados. Y esta palabra que
expresa David. Jesús era descendencia, era del linaje de David, y estaba cumpliéndose esta palabra del salmista en medio de la angustia, y decía también: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Jesús vino y se volvió hombre igual que nosotros, pero un hombre que fue santo, que no tuvo pecado, que en él no había mancha. Él era puro, él era santo, y se tenía que volver hombre para sentir el dolor de los pecados tuyo, mío, los pecados de este mundo, los pecados que estaban aconteciendo en esos momentos. Ahí vemos cómo Jesús en esa humanidad sintió ese dolor y tuvo que decir: Elí, Elí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En 2 de Corintios, quiero que vayas conmigo inmediatamente. 2 de Corintios, capítulo 5, iglesia y amigo que me escucha, versículo 21. Mira lo que nos dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al que no conoció pecado, por nosotros los hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso era lo que te estaba explicando. Él tuvo que llevar nuestros pecados para que nosotros tuviésemos la justicia divina de Dios en él. Entonces, en Romanos capítulo 8, versículo 3, ves conmigo también al libro de Romanos capítulo 8, versículo 3. Mira lo que dice la palabra. La palabra dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¡Wow! Jesús tenía que volverse hombre. El Verbo se hizo carne. La palabra de Dios se estaba cumpliendo en Jesucristo. La palabra profética más poderosa la vemos ahí en la cruz del Calvario. ¡Wow! Significa que por nosotros Él tuvo que ir a la cruz del Calvario para que tú y yo no estuviésemos pasando ese dolor. En el Isaías 59 dice que por vuestra iniquidad, nuestra iniquidad nos separa de Dios. El pecado nos separa del Señor. Por eso en el principio, cuando Adán y Eva pecaron, se sintieron avergonzados y se escondían de la presencia del Señor, de nuestro Dios, porque se sentían pecadores. Pero Jesús vino a redimir el pecado. Jesucristo vino a salvarnos y a darnos esa esperanza que tú y yo necesitábamos. Inmediatamente la quinta palabra nos demuestra la fidelidad del Señor. En ese momento el Señor dice en el libro de Juan capítulo 19 versículo 28 y 29, dice: tengo sed. Porque Jesucristo dice: tengo sed. En ese momento el Señor ya no podía más, porque Jesucristo estaba derramando tanta sangre y tanta sangre. Ese es el por qué Él dijo: tengo sed, porque estaba entrando en una deshidratación humana. Tengo sed, porque Él estaba derramando tanta y tanta sangre que se estaba deshidratando ahí en la cruz. Entonces, cuando Él expresó esto, le dieron vino agrio. En el Salmo 69, versículo 21, el salmista David también dice: y me ofrecen vino agrio. ¡Wow! Se estaba cumpliendo también. Esto es como algo profético desde el salmista. Esa descendencia se tenía que cumplir. Esa palabra se tenía que cumplir.
Gloria al Señor. En medio de la aflicción puede venir la sed a nuestras vidas. Pero ¿sabes qué? Él es el agua de la vida eterna. Cuando tengas sed, ven a Cristo, fortalécete en Cristo, toma del agua que nunca más tendrás sed jamás. Gloria al Señor. Entonces, en Hebreos capítulo 12, ve conmigo inmediatamente a Hebreos capítulo 12. Y mientras tanto puedes adorar al Padre ahí desde tu hogar. Dile gracias, Señor, por tu amor, por tu perdón y por tu gracia. Te invito a que vayas conmigo al capítulo 12, versículo 2. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Wow. Por medio de lo que él hizo en la cruz, él es el autor, él es el consumador de la fe. Para él fue gozo puesto delante, sufrió en la cruz. El gozo de nosotros fue Cristo Jesús en la cruz. Y inmediatamente, aunque el Señor estaba pasando por una vergüenza y Jesús estaba en la cruz, Él dice que para nosotros es gozo. Wow, para Él es sufrimiento, pero para nosotros es gozo. Por eso es la fidelidad del Señor. Quiero invitarte también al libro de Lamentaciones. Eso se encuentra en el Antiguo Testamento, iglesia y amigo que me escucha. El libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. Quiero que lo podamos leer. Y dice así: el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. El 23 dice: grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Señor amado. Gracias, porque tu gracia es reflejada para nosotros en medio de la cruz. Entonces, la sexta palabra que el Señor dice se encuentra en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 30. Dice: consumado es. Wow. Aquí quiero que hagamos un alto. Quiero que hagamos un alto y podamos entender cuando Él dice consumado es. Primero que todo, estaba buscando cómo se decía en latín consumado es. Y en latín se dice es tetelestia. Significa todo ha terminado. Jesús es el puente a Dios. Entonces, cuando Él estaba diciendo consumado es, nos estaba diciendo tetelestia. Ya tengo la victoria, ya todo se ha terminado. La batalla el Señor la había ganado ya en la cruz. Entonces significa que estaba buscando cómo los soldados romanos terminaban las batallas. Los soldados romanos, cuando terminaban una batalla, gritaban tetelestia. Ya hemos triunfado, ya hemos ganado. El Señor estaba gritando desde la cruz: consumado es, tetelestia, he ganado la batalla. Gloria al Señor. La obra de la redención es grande. En Filipenses 1:6, mira lo que nos dice Filipenses 1:6. Ve conmigo a Filipenses 1:6. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que el Señor ha comenzado contigo, Él lo va a perfeccionar. Las batallas que tú puedas tener aquí en la tierra, desde hoy te digo que empieces a declarar tetelestía, porque Cristo ya venció en la cruz del Calvario. Ya Cristo triunfó en la cruz del Calvario. Él ya le ganó la batalla al enemigo en la cruz del Calvario. Así que el amor de Dios es tan grande que Él ya te entregó la victoria en tus manos. Y puedes hacer como los soldados romanos y gritar tetelestía. Ya tengo la victoria. En Romanos capítulo 8, rapidito, vamos a Romanos capítulo 8. Gloria al Señor. Puede adorar al Padre. Gloria al Señor Jesús. Te adoramos. En Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2 nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida significa que el Espíritu nos da vida. El Espíritu de Jesús nos da vida y nos ha librado del pecado, de la ley del pecado y de la muerte. El enemigo vino a matar, a hurtar y a destruir, mas Cristo nos vino a dar vida y vida en abundancia. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos pueden adorar al Señor ahí desde sus hogares? Gloria al Señor. Y quiero terminar con la última palabra, en donde podemos ver cómo el Señor, su amor es tan infinito y termina haciendo la obra que el Padre, que nuestro Dios lo mandó a hacer. En el capítulo de Lucas, capítulo 23, en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 46, nos habla cuando Él dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y cuando el Señor dice: en tus manos encomiendo mi espíritu, Jesús tuvo en completo control su muerte. Jesucristo tuvo en total control la muerte. Jesucristo en ningún momento estuvo desconectado entre el Padre y Él. Él tuvo una conexión divina en todo momento, pero en un momento tuvo que sentir los pecados de nosotros, pero después volvió y se conectó con el Padre y dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Wow. Y esto me hace hacerme a mí mismo una pregunta, y esto nos lleva a hacernos una pregunta, la cual quiero hoy decirte, y es que muchas veces nos preguntamos: ¿quién mató a Jesús? ¿Quién mató a Jesús? ¿Fueron nuestros pecados? ¿Fueron los que prefirieron soltar a Barrabás antes que a Jesús? ¿Quién fue los que mataron a Jesús? ¿Sabes qué? Ellos no mataron a Jesús. Físicamente lo mataron, pero había un propósito en la cruz. Y quiero que vayas conmigo, ya estamos terminando, al libro de Juan, capítulo 10, versículo 18. Juan, capítulo 10, versículo 18. Dice la palabra en el libro de Juan,
capítulo 10, versículo 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Iglesia de Dios, amigo que me escucha, te quiero decir en este día, en este Viernes Santo, que esto fue una encomienda y un mandamiento que recibió de Dios. Jesús no murió por los pecados, por culpa de los pecados. Sí, fue un principio desde Adán y Eva. Por eso fue que el amor del Señor se tuvo que transmitir a través de su Hijo Jesús. Pero el pecado no fue lo que hizo que Jesús muriera, sino el amor de Dios. Para nosotros, sus hijos, para todos los que hemos confesado que Él es nuestro Señor. Su amor es tan grande, y quiero llevarte al libro de Colosenses. Libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 13 y 15. Ve conmigo un momento y lee del 13 al 15. Colosenses capítulo 2, versículo del 13 al 15. Y dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús venció al diablo en la cruz del Calvario, y eso hizo que nosotros fuésemos librados del pecado atroz. Si hemos confesado que Cristo es nuestro Señor, eso nos libra del pecado atroz que podríamos estar cargando. El amor de Dios es tan grande que esa puerta está abierta para ti. ¿Sabes qué? En el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículos 3 y 4, nos muestra, y Pablo nos habla de cómo resucitó Jesús al tercer día, porque había una esperanza, había ese amor incondicional para ti, para mí, se tenía que cumplir, que Jesús tenía que morir en la cruz del Calvario, pero al tercer día tenía que resucitar. Y gracias a que Cristo murió en la cruz del Calvario, y gracias a ese amor incomparable, y gracias a su misericordia, y gracias a todo lo que Él hizo, a ese servicio que Él hizo en la cruz, gracias a esa salvación que Él nos entregó en la cruz, gracias por ese amor, entonces nosotros hoy somos salvos. Así que yo te invito a que ahí desde tus hogares, a que ahí a todo amigo que me escucha pueda entrar en su presencia y puedas decirle al Señor: Señor, yo quiero creer en ti. Por eso vuelvo y te digo que en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Canta conmigo ahí desde tu hogar. Gracias, Señor.
preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias te damos, Señor Jesús. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder, Señor. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Sí, Señor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Dile conmigo, hay poder. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay